¿Sabes qué es lo que más escucho, por encima de cualquier otra cosa, cada vez que llego a una llamada de servicio en medio de la noche? La frase es siempre la misma. Simplemente se tapó de la nada. Y lo entiendo perfectamente. Entiendo que así es como se siente desde tu perspectiva. Un día el agua fluye por el desagüe sin problemas, todo parece normal, y al día siguiente te encuentras de pie, con el agua llegándote a los tobillos en la ducha, preguntándote qué demonios salió mal. Pero aquí está la cruda realidad que la mayoría ignora. Los desagües no se tapan de la nada. No es un accidente repentino ni una maldición del azar. Se obstruyen lenta y silenciosamente durante semanas, meses e incluso años, debido a hábitos que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están causando un desastre bajo sus pies. En mis 45 años de trayectoria en la plomería, enfrentándome a las peores pesadillas en tuberías ajenas, jamás he tenido un desagüe tapado en mi propia casa. Ni una sola vez. Y hoy, aquí en Camping Prohibido, voy a mostrarte exactamente lo que hago de manera diferente para que tú también puedas decir lo mismo y evitar que tu hogar se convierta en una trampa de agua estancada. Además, te pido que te quedes hasta el final de este relato, porque voy a compartir contigo un truco de mantenimiento semestral que la gran mayoría de los plomeros nunca te dirán. Es, sin duda alguna, la mejor acción que puedes tomar para mantener cada tubería de tu casa fluyendo como si fuera el primer día, evitando sorpresas desagradables en el momento menos oportuno. Mantener tus desagües despejados es, honestamente, una de las tareas más sencillas que puedes realizar como propietario, pero solo una vez que comprendes realmente la mecánica de cómo funciona este sistema invisible. No necesitas gastar una fortuna en productos químicos corrosivos que dañan el medio ambiente y tus tuberías. No necesitas herramientas sofisticadas de alta tecnología. Lo único que necesitas son los hábitos correctos y un poco de conocimiento sobre lo que sucede realmente en las profundidades de tus cañerías. Y eso es exactamente lo que te voy a entregar hoy. Así que comencemos por entender la raíz del problema. ¿Por qué se tapan los desagües en primer lugar? Aquí hay algo en lo que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar mientras deja correr el agua. Tus tuberías de desagüe no son perfectamente lisas por dentro, aunque así lo parezcan a simple vista. Incluso el PVC más nuevo, ese plástico moderno, tiene pequeñas crestas y bordes donde se conectan las juntas y las uniones. Y si vives en una casa más antigua, de esas con tuberías de hierro fundido, la superficie interior es todavía más rugosa, llena de irregularidades y porosidades listas para atrapar cualquier cosa. Ahora, quiero que visualices esto de manera muy clara. Cada vez que lavas algo y lo envías por el desagüe, una película minúscula de residuos se adhiere a esas superficies internas. Estamos hablando de grasa, restos de jabón, cabellos, partículas de comida, pasta de dientes, crema de afeitar. Todo eso deja atrás una capa delgada pero persistente. Y esa capa es extremadamente pegajosa. Por lo tanto, el siguiente trozo de escombro que pasa por ahí se pega a esa película previa. Luego, la siguiente capa se adhiere a esa, y así sucesivamente. Con el paso del tiempo, lo que estás haciendo es construir una abertura cada vez más estrecha dentro de esa tubería. Es exactamente como la placa que se acumula en una arteria humana. El agua sigue fluyendo, claro, pero lo hace un poco más lento cada semana, casi imperceptiblemente, hasta que un día fatídico algo se engancha en ese camino ya reducido y bloquea absolutamente todo. Esa es la obstrucción que tú crees que apareció de la nada, pero en realidad fue un proceso lento y macabro que llevó meses en formación. Por eso, la clave absoluta para no tener nunca un desagüe tapado no tiene nada que ver con saber cómo destapar. Se trata de no permitir nunca que esa acumulación inicial comience en primer lugar. Y ese campo de batalla empieza, inevitablemente, en tu cocina. El fregadero de la cocina es el lugar número uno donde se originan las peores pesadillas de obstrucción. Y casi siempre, todo se reduce a un solo culpable: la grasa. Ahora, no me refiero únicamente a cometer el error obvio de verter una sartén llena de grasa de tocino caliente por el fregadero. La mayoría de la gente tiene el sentido común de no hacer eso. Me refiero a la grasa en la que ni siquiera piensas, la que parece inofensiva.
Hablo del residuo aceitoso que queda en tus platos de la cena, la mantequilla que se derrite y queda en el cuchillo, o ese pequeño resto de aderezo de ensalada que se quedó en el fondo del tazón. Todo eso baja por el desagüe, se enfría y comienza a recubrir el interior de tus tuberías como si fuera cemento viscoso. Aquí es donde entran en juego mis métodos. Los mismos que he aplicado estrictamente durante mis 45 años de carrera para evitar cualquier desastre. Antes de lavar cualquier plato, olla o sartén que haya tenido contacto con algo grasoso o aceitoso, hago algo fundamental. Lo limpio primero con una toalla de papel. Solo una pasada rápida, un gesto que no toma más de 30 segundos de tu tiempo. Esa toalla de papel cargada de residuos va directamente a la basura, que es donde pertenece. Con este simple acto, el 90% de la grasa nunca llega siquiera a tocar el borde de tu desagüe. Después de eso, siempre sigo una regla de oro. Dejo correr el agua caliente durante unos 30 segundos adicionales después de haber terminado de lavar los platos. Y cuando digo caliente, me refiero a lo más caliente que tu grifo pueda dar. No tibia, sino agua a máxima temperatura. Ese torrente ayuda a arrastrar cualquier residuo que haya logrado escapar y lo empuja a través de la tubería antes de que tenga la más mínima oportunidad de enfriarse, solidificarse y pegarse permanentemente a las paredes internas. Pero hay otra zona de peligro en la cocina de la que debemos hablar. Existe algo que jamás hago bajo ninguna circunstancia. Nunca arrojo alimentos almidonados por el triturador de basura. Estoy hablando de arroz, pasta o cáscaras de papa. Estos elementos tienen una propiedad peligrosa. Se expanden al contacto con el agua y se transforman en una pasta espesa y pegajosa dentro de tus tuberías. No me importa lo potente que sea tu triturador o lo que diga el manual sobre su capacidad de moler. El problema no es el triturado inicial. El verdadero peligro es lo que sucede después de que esa mezcla pasa al triturador y se adentra en la oscuridad de la tubería principal. Esos restos se convierten en un tapón de pegamento. Por eso, raspa esos restos directamente en el cubo de la basura cada vez, sin excepciones. Ahora, dejemos atrás la cocina y movámonos hacia el baño, porque es aquí donde ocurren las segundas obstrucciones más comunes y, a menudo, las más desagradables de limpiar. En este escenario, el culpable es casi siempre el cabello humano combinado con los restos de jabón. Aquí hay un detalle técnico que la mayoría de los propietarios no comprende. El cabello, por sí solo, no suele causar una obstrucción total de inmediato. Y los restos de jabón, por sí solos, tampoco suelen bloquear la tubería por completo. Pero cuando combinas ambos elementos, sucede una reacción desastrosa. El jabón actúa como un pegamento viscoso que une las hebras de cabello, tejiendo una red gruesa y resistente dentro de la tubería. Esa red actúa como una trampa que atrapa absolutamente todo lo demás que intente pasar. Y antes de que te des cuenta, tienes un bloqueo total asentado a unos 20 o 30 centímetros por debajo de la abertura del desagüe. Lo que yo hago en cada ducha y en cada lavabo de baño es algo tan simple que parece increíble que no todos lo hagan. Limpio el área visible del desagüe una vez por semana. En la ducha, esto significa retirar la tapa del desagüe y quitar cualquier cabello que se haya enredado alrededor de las barras transversales. Es una tarea que toma unos 15 segundos. No es nada glamoroso, lo admito, pero es increíblemente efectivo para evitar que el problema descienda a donde no puedes alcanzarlo. Para el lavabo del baño, retiro el tapón emergente, que en la mayoría de los modelos se puede sacar simplemente tirando hacia arriba, y limpio el cabello y la suciedad acumulada en la parte inferior de la varilla. Te quedarías asombrado y quizás un poco horrorizado de cuánta inmundicia se recolecta en esa pequeña varilla metálica en solo 7 días. Además de este mantenimiento físico, hice un cambio crucial en mis hábitos personales hace años. Cambié el jabón de barra por jabón líquido corporal y jabón líquido para manos. El jabón en barra tradicional crea muchísima más escoria y residuos sólidos que el jabón líquido. Ese único cambio, por sí solo, marcó una diferencia abismal en qué tan limpios se mantenían los desagües de mis baños con el paso del tiempo.
Este tipo de conocimientos prácticos son los que marcan la diferencia entre alguien que vive con el temor constante de una inundación y alguien que tiene el control total de su hogar. Es parte de una disciplina que te mantiene a salvo de gastos innecesarios y de la frustración de enfrentarte a un sistema colapsado en medio de la noche. Continuemos con el siguiente paso, que es uno de mis favoritos personales, porque requiere un esfuerzo mínimo, pero genera un impacto gigantesco en la longevidad de tu infraestructura. Una vez al mes, realizo lo que llamo un lavado de choque con agua caliente en cada uno de los desagües de la casa. Aquí te explico exactamente cómo lo ejecuto para obtener resultados profesionales. Primero, tapo el desagüe completamente. Luego, lleno el fregadero o la bañera hasta el borde con el agua más caliente que el grifo pueda producir. Una vez que está lleno hasta arriba, retiro el tapón de golpe. Ese volumen masivo de agua caliente cayendo a presión por la tubería crea un flujo poderoso y turbulento que empuja y arrastra cualquier acumulación temprana antes de que tenga siquiera la oportunidad de endurecerse o volverse problemática. Para el fregadero de la cocina, si tienes una unidad de 2 senos, lo hago en ambos lados. Para la bañera, la lleno aproximadamente hasta una cuarta parte, lo que sigue siendo un volumen enorme de agua ejerciendo presión. Todo el proceso me toma unos 5 minutos por desagüe, y suelo hacerlo el primer sábado de cada mes mientras disfruto de mi café matutino. Se ha vuelto algo natural para mí, una parte de la rutina de protección de mi hogar. Sin embargo, debo hacer una advertencia de seguridad muy importante. Si tienes tuberías de PVC, asegúrate de usar siempre agua caliente del grifo, nunca agua hirviendo directamente de una tetera o una olla. El agua hirviendo puede alcanzar temperaturas que debilitan y ablandan las uniones del PVC con el tiempo, causando fugas ocultas. El agua caliente del grifo, que suele rondar los 50 grados centígrados, es perfectamente segura para el material y lo suficientemente efectiva para disolver la suciedad. Ahora, entremos en el territorio de los filtros o coladores de desagüe, porque casi todo el mundo tiene uno, pero casi nadie los utiliza de la manera correcta. Un filtro de desagüe solo cumple su función si realmente atrapa los escombros antes de que estos logren entrar en la tubería. Parece algo obvio, ¿verdad? Pero aquí está lo que veo constantemente en mis llamadas de servicio. La gente compra un filtro, lo coloca en el desagüe y luego se olvida por completo de vaciarlo. Entonces, el filtro se llena hasta el tope, el agua comienza a estancarse y por frustración terminan empujando la suciedad a través de los agujeros. O peor aún, quitan el filtro porque les resulta molesto que el agua no baje rápido. Ese es un error que puede costarte muy caro. Mi enfoque es muy diferente. Yo utilizo únicamente filtros de malla de acero inoxidable, no esos que tienen agujeros grandes perforados en el metal. La malla fina es capaz de atrapar absolutamente todo, incluso las partículas diminutas de comida que los filtros comunes dejan pasar sin resistencia. Puedes encontrarlos en cualquier ferretería por un precio insignificante de 3 o 4 dólares. Pero el secreto no está en el precio, sino en la disciplina. Yo los vacío después de cada uso. En la cocina, eso significa vaciarlo cada vez que termino de lavar los platos. En la ducha, significa limpiarlo inmediatamente después de salir de bañarme. Te toma literalmente 5 segundos de tu vida tirar esos restos a la basura. El truco es convertirlo en un hábito tan arraigado que ni siquiera tengas que pensar en ello. Prefiero 1000 veces pasar 5 segundos vaciando un pequeño filtro que pasar 5 horas luchando contra una obstrucción profunda o esperando a que llegue un plomero a cobrarme una fortuna. Este siguiente paso es, por así decirlo, mi arma secreta. Y es lo que realmente separa mi mantenimiento de lo que hace el resto de las personas. Cada mes, justo después de realizar ese lavado de choque con agua caliente que te mencioné, vierto un tratamiento para desagües basado en enzimas en cada una de las tuberías de mi casa. Pero quiero ser extremadamente claro en este punto para que no cometas un error fatal. No estoy hablando de esos limpiadores químicos agresivos que ves en botellas de plástico grandes y brillantes en los supermercados.
Esos productos suelen contener químicos extremadamente corrosivos, como hidróxido de sodio o ácido sulfúrico. Con el tiempo, esos ácidos pueden devorar tus tuberías desde adentro, especialmente si tienes instalaciones antiguas de hierro fundido o incluso dañar los sellos del PVC. Yo jamás los uso en mi casa y nunca, bajo ninguna circunstancia, se los recomiendo a mis clientes. Los tratamientos enzimáticos son algo totalmente distinto, algo mucho más sofisticado y seguro. Utilizan bacterias naturales y enzimas que, literalmente, se alimentan del material orgánico que se acumula en tus tuberías. Grasa, cabello, residuos de jabón, restos de comida. Para estas bacterias, eso es alimento. Ellas descomponen esa suciedad de forma natural durante varias horas. Existen varias marcas excelentes en el mercado de suministros de plomería o en línea que funcionan de maravilla. La forma en que yo lo aplico es la siguiente. Mezclo aproximadamente 2 cucharadas del polvo en una taza de agua tibia. Es vital que el agua esté tibia, no caliente, porque no queremos matar a las bacterias vivas que van a trabajar para nosotros. Vierto la mezcla por el desagüe justo antes de irme a dormir, de modo que la solución pueda reposar en la tubería durante toda la noche sin que corra agua que la desplace. Para cuando amanece, esas enzimas han estado trabajando durante 8 horas seguidas, eliminando cualquier rastro de suciedad que estuviera empezando a formarse. Hago esto el mismo día que el lavado con agua caliente. Primero el lavado para despejar lo más grueso y luego el tratamiento enzimático nocturno para dejar las paredes de la tubería impecables. Es un golpe doble que mantiene el interior de mis tuberías tan limpio como el día en que se instalaron. Ahora, hablemos de qué hacer si notas que un desagüe empieza a ponerse lento. Porque seamos realistas, incluso con los mejores hábitos, a veces la vida sucede. Tal vez tuviste invitados en casa que no fueron tan cuidadosos en la cocina, o tal vez alguien en la familia está perdiendo más cabello de lo habitual. Sea cual sea la razón, un desagüe lento es tu señal de alerta temprana. Es el grito de auxilio de tu tubería. Y atrapar el problema en esta etapa es la diferencia entre una solución de 5 minutos y una pesadilla de inundación. Lo primero que hago ante la menor señal de lentitud es repetir el lavado de choque con agua caliente, llenar al máximo y soltar. Si noto que la situación mejora un poco, lo sigo inmediatamente con un tratamiento de enzimas. Y por lo general, el problema se resuelve solo en un día o dos. Sin embargo, si la lentitud persiste, mi siguiente movimiento es usar una sonda de drenaje manual sencilla, lo que algunos llaman un barreno de tambor. Puedes comprar una por unos $20 y te aseguro que vale cada centavo. Yo uso una con un cable de 1/4 de pulgada y unos 5 metros de largo, lo cual es más que suficiente para pasar la trampa en forma de P y llegar a la línea derivada, que es donde se forman la gran mayoría de las obstrucciones. La introduces lentamente. Giras la manivela cuando sientas resistencia y luego la extraes. 9 de cada 10 veces sacarás una masa desagradable de cabello y jabón que estaba estrechando el paso. Después de usar la sonda, siempre termino con un lavado de agua caliente y otro tratamiento enzimático para limpiar cualquier resto que la sonda haya removido, pero no haya podido extraer por completo. Hablemos ahora de algunos problemas comunes que podrías encontrarte en tu camino y, lo más importante, cómo solucionarlos antes de que se conviertan en una catástrofe. Primero, si alguna vez notas un sonido extraño, como un gorgoteo o un hipo que viene de la tubería cuando el agua se va, presta mucha atención. Eso generalmente no es una obstrucción física, sino un problema de ventilación. Tus tuberías necesitan aire para que el agua fluya correctamente, y ese aire proviene de unos tubos de ventilación que salen por el techo de tu casa. Si ese tubo se bloquea con hojas muertas o un nido de pájaros, el sistema perderá presión y escucharás esos ruidos inquietantes. Revisa los respiraderos de tu techo si puedes hacerlo de manera segura, o busca a alguien que lo haga por ti, porque una mala ventilación eventualmente causará problemas mayores. Segundo, si de repente percibes un olor nauseabundo, algo similar a huevos podridos, que sale de un desagüe que casi nunca usas,
como el de un baño de visitas o un desagüe en el piso del sótano, el problema es casi siempre una trampa en P seca. Esa tubería curva debajo del desagüe está diseñada para retener siempre un poco de agua, la cual actúa como un sello que bloquea los gases peligrosos del alcantarillado. Si no usas el desagüe, esa agua se evapora y el gas sube. La solución es tan simple que parece una broma. Solo vierte un par de tazas de agua por ese desagüe cada 2 semanas para mantener la trampa llena y el aire de tu hogar limpio. Tercero, si el fregadero de tu cocina drena lentamente, pero solo ocurre en uno de los lados de la tarja doble, el problema suele ser una obstrucción parcial justo en la conexión en T donde se unen ambas partes antes de bajar. Una sonda corta o incluso un buen lavado de choque con agua caliente suelen ser suficientes para despejarlo. Cuarto, y esto es vital para tu seguridad y la de tu bolsillo. Si notas que absolutamente todos los desagües de la casa están lentos al mismo tiempo, eso no es un problema individual. Es un problema en la línea principal. Y esa es la única situación en la que te recomendaría llamar a un profesional de inmediato. Ellos tienen cámaras especiales para ver qué está pasando realmente allí abajo, ya sea una intrusión de raíces de árboles, una rotura en la tubería o una acumulación masiva de años. Intentar arreglar una línea principal por tu cuenta sin el equipo adecuado puede empeorar las cosas drásticamente. Quinto, si has estado cometiendo el error de usar limpiadores químicos de supermercado con regularidad y tus desagües siguen lentos, detente ahora mismo. Existe una gran posibilidad de que esos químicos hayan creado un residuo endurecido dentro de la tubería que ahora atrapa la suciedad con más facilidad que antes. Cambia el tratamiento de enzimas que te describí y dales un mes de aplicaciones semanales para que esas bacterias devoren lentamente esa costra química. Ahora, ha llegado el momento de entregarte ese consejo extra que te prometí al principio. Mi secreto de oro. Esto es lo que hago rigurosamente cada 6 meses y lo que realmente mantiene todo mi sistema funcionando a la perfección sin importar los años que pasen. 2 veces al año desmonto cada una de las trampas en P de la casa y las limpio a mano. Sé que esto puede sonar intimidante para alguien que no se dedica a esto, pero en realidad es una de las tareas de plomería más sencillas que existen. La trampa en P es esa sección de tubería curva que ves directamente debajo de cada lavabo. La mayoría de las trampas modernas tienen conexiones de junta deslizante que puedes desenroscar completamente con la mano, sin necesidad de usar ninguna herramienta pesada. Lo que hago es colocar un balde pequeño debajo para recoger el agua que siempre queda ahí. Desenrosco ambas conexiones y retiro la trampa hacia abajo. Luego la llevo afuera, la enjuago bien con una manguera de jardín y limpio el interior con un cepillo viejo para botellas. No me vas a creer la clase de cosas que salen de ahí, incluso en una casa que recibe un mantenimiento impecable. Siempre hay una capa delgada de lodo oscuro y viscoso que se ha ido acumulando muy lentamente. Al hacer esta limpieza profunda cada 6 meses, estoy reiniciando el reloj de mi sistema y asegurándome de que ninguna acumulación logre establecerse lo suficiente como para causar un problema real. Todo el trabajo me toma apenas unos 10 minutos por lavabo. Normalmente elijo hacerlo en primavera y otoño, los mismos fines de semana en los que cambio los filtros de la calefacción o reviso el estado de mi calentador de agua. Se ha convertido en parte de mi rutina de supervivencia doméstica. Y te lo digo con total honestidad. En 45 años, aplicando estos hábitos diarios, los tratamientos mensuales y esta limpieza profunda semestral, nunca he tenido que enfrentarme a un desagüe tapado. Ni en la cocina, ni en el baño, ni en ningún rincón de mi hogar. Al final del día, esto no se trata solo de plomería. Se trata de cuidar el lugar donde vives y evitar que lo que debería ser tu refugio se convierta en una fuente de estrés. Gracias por acompañarme en este recorrido por las entrañas de tu hogar aquí en Camping Prohibido. Si implementas estas tácticas, te garantizo que tu vida será mucho más tranquila,
Mantente alerta, cuida tus tuberías y nos vemos en el próximo relato de cuidado y prevención.